Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver lo que es el concepto de educación. El concepto de educación, pues bueno, ustedes pueden buscarlo, meterse a Google y pues, les van a salir diferentes diccionarios. Y por definición general, efectivamente, como lo vamos a ver en el diccionario de Oxford, es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. También se habla de transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Sin embargo, definir la educación siempre ha sido bien complejo. De hecho, yo tratando de buscar como autores que me dieran la definición de educación, pues la verdad es que no encontraba realmente quien me dijera si no bien, hay una definición etimológica de educare, obviamente, pero la idea era una definición un poco más teórica y hay como un poco de ambigüedad. Precisamente me di cuenta que esta complejidad viene dada principalmente por el hecho de que depende desde qué perspectiva tratas de definir lo que es la educación o desarrollar el concepto o explicar el concepto de educación. Por ejemplo, en la vida cotidiana, pues se puede hablar, bueno, se puede hablar de una educación en un sentido históricamente muy amplio, desde que se empezaban a crear los hijos en la historia de la humanidad, desde ahí ya hablamos de una educación, transmitir conocimientos de una persona a otra, ¿no? O desarrollar las capacidades de las personas. Pero bueno, hablar de educación refiere a muchas cosas. Podemos hablar de educación para referirnos a un sistema educativo, por ejemplo, es decir, hablar de un sistema educativo mexicano, norteamericano o estadounidense, un sistema educativo europeo. Podemos hablar de la educación para designar el resultado o producto de una acción, es decir, estás educado porque obtuviste una formación o generaste un producto en específico. También para hablar de la educación, para hablar de orden y organización, es decir, un orden personal o un orden social, es decir, transmitir conocimientos o habilidades o desarrollar habilidades para podernos organizar como sociedad. Y eso es uno de los conceptos que se manejaban desde los antiguos griegos, por ejemplo. Podemos hablar del concepto de educación como acción humana, es decir, las influencias sobre otros sujetos humanos para, pues, obviamente influir en su desarrollo biológico, humano, etcétera. Podemos hablar de la educación desde una perspectiva de la intencionalidad. Esto es decir, que la educación pues es una acción planeada y sistematizada. Esto es donde ya empezamos a entender nuevamente, lo ligamos con el otro concepto de un sistema educativo, por ejemplo. Vamos a hablar también que este es uno de los, de los conceptos o desde las perspectivas donde la educación ha tenido más dilemas y más aristas, pero que actualmente siguen siendo muy importantes, que es la educación como un proceso de socialización. Es decir, la educación permite que los individuos se incorporen a la sociedad, a su sociedad en particular, ¿no? Esto de qué manera? Pues bueno, a través de la adquisición del lenguaje, de las costumbres, conocimientos, normas morales vigentes en la sociedad, etcétera. Esta es una de las que vamos a estar viendo como mucho más marcadas también. Y en términos generales, pues bueno, estaríamos hablando de que el concepto de educación es un concepto complejo, no es un concepto tan sencillo, no es solamente agarrar la parte etimológica, sino que dependiendo desde el enfoque de las áreas, desde donde lo estemos conceptualizando, pues hablamos de que hay un concepto de educación. Pero lo que sí coincide es la transmisión de conocimientos, es decir, la transmisión de conocimientos hacia una persona pues para que pueda inserta en un contexto social indicado, ¿no? Ya después veremos que, bueno, la educación va a tener otras aristas como las que hemos mencionado.